A muy pocas fechas de ver por fin Tenet en los cines y esperemos que la vuelta a la normalidad poco a poco en las salas y las carteleras, parece un buen momento para hacer un buen repaso por el top 25 de las películas más taquilleras hasta el momento en todo el mundo. Recalcar una vez más que no es lo mismo las películas más taquilleras que las más vistas, pues eso va en función de la inflación, la subida de los precios y también de las entradas en cada país. Nos ceñimos por tanto a las que más dinero han recaudado, aunque no tenga que ser precisamente las más vistas o las que más entradas vendieran en su momento. Y empezamos con ese top 25 con una de esas películas, una de esas temáticas que va a estar muy presente en este top 25, ya que lo hacemos con un superhéroe, en este caso Spider-Man, que el año pasado consiguió romper por fin la barrera de los 1.000 millones con Far From Home o Lejos de Casa, logrando 1.131,9 millones en todo el mundo, siendo así la película de Spider-Man más taquillera hasta la fecha. El 24 es para El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la culminación de la trilogía del Señor de los Anillos, magnífica película que conseguiría para ese momento, para el 2003, una cifra realmente asombrosa de 1.142,2 millones en todo el globo. El 23 es para un título de C, Aquaman, película que sorprendió a propios extraños, ya que se esperaba muy poquito de ella y consiguió ser un auténtico bombazo de taquilla, 1.148,4 millones en todo el mundo. 22º puesto para otra película, en este caso de Marvel, de superhéroes, Capitán América Civil War, el enfrentamiento entre dos bandos de los superhéroes de Marvel, que conseguiría en el 2016 1.153,3 millones, hablamos siempre de dólares, en todo el mundo. El 21º puesto es para la primera película de animación que aparecerá en esta lista, Minions, el spin-off de los personajillos vistos en Gru, mi villano favorito, que conseguiría en el 2015 1.159,4 millones. El top 20 lo abre Iron Man 3, que fue un auténtico bombazo de taquilla, la primera película de Marvel que se estrenaría tras el super éxito de Los Vengadores, que en el 2013 recaudaría la asombrosa cifra de 1.214,8 millones en todo el mundo. 409 fueron en el mercado doméstico, es decir, Estados Unidos y Canadá. 19º puesto para la última película en llegarnos de la saga Fast and Furious, The Fate of the Furious, que conseguiría en el 2017 1.236 millones. Evidentemente dejamos fuera a Hobbs & Shaw, ya que sería un spin-off. Su recaudación en el mercado doméstico sería de 226 millones, menos de lo esperado. 18º puesto para otra película de animación, en este caso la segunda entrega de Los Increíbles, que arrasaría en el 2018 consiguiendo una astronómica cifra de 1.242,8 millones. Sus cifras en Estados Unidos tuvieron mucho que ver para esas cifras finales, recaudando la cifra de 608,5 millones. 17º puesto para el primer título de este tipo que vamos a encontrar en esta lista, en concreto un live action de Disney, La Bella y la Bestia, que en 2017 arrasaría las taquillas con 1.264 millones. Sus cifras en el mercado doméstico fueron de unos apabullantes 504,4. 16º puesto para la que hasta hace muy poquito era la película de animación más taquillera de la historia, Frozen, que conseguiría en el 2013 la astronómica cifra de 1.280,8 millones en todo el globo. En cuanto a sus cifras en Estados Unidos y Canadá fue, vamos a decir, más modestas, entre comillas, 400,7 millones. El 15º puesto es para la última entrega en llevarnos de los dinosaurios, Jurassic World, El Reino Caído, que en 2018 conseguiría una magnífica cifra de 1.308,4 millones en todo el mundo. También muy buenas cifras en el mercado doméstico, Estados Unidos y Canadá, con 417,7. Las cifras en México fueron de unos apabullantes 35,1 millones, mientras en España la película dirigida por un director español, Juan Antonio Bayona, recaudaría unos magníficos 28,4 millones. 14º puesto para la primera entrega, que vamos a ver aquí unas cuantas, de Star Wars, en este caso el episodio 8, Los Últimos Jedi, que en el 2017 conseguiría 1.332,5 millones a pesar del mal boca a boca que llegó a tener. En cuanto al mercado doméstico, el mercado que mejor funciona los títulos Star Wars conseguiría 620,1 millones.
Las cifras en México fueron de unos excelentes 13,5, mientras en España, en donde abundan bastante los fans de esta saga, conseguía 25,8 millones, hablamos siempre de dólares. 13º puesto, donde encontramos a un viejo conocido, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, lo que sería la segunda entrega, es decir, el final de la saga, y que acabaría consiguiendo la espectacular cifra de 1.342 millones en todo el globo. Sus cifras en el mercado doméstico fueron de 381,4. En cuanto a los mercados latinos, por ejemplo, en México conseguiría una cifra también bastante potente de 34,1 millones, mientras en España arrasaría con 21,8. Pasamos al 12º puesto para una película que dio mucho que hablar, Black Panther, otra película de Marvel, que arrasó especialmente en Estados Unidos, con 1.347,2 millones en todo el mundo. Sus cifras en el mercado doméstico fueron espectaculares, 700,4, una cifra increíble para un producto, entre comillas, menor de Marvel. Sus cifras en México fueron de unos extraordinarios 28,3 millones, en España conseguiría 9,7. El puesto número 11 es para Los Vengadores, la Era de Ultron, la segunda entrega de Los Vengadores, que aunque recaudaría menos que la primera, aún así haría una cifra espectacular de 1.402,8 millones en todo el mundo. La película, que se estrenó en 2015, recaudaría en Estados Unidos y Canadá 459 millones. En otros mercados latinos, en Argentina, conseguiría unos magníficos 9,2 millones. En México superaría los 50,9, impresionante la cifra, y en España también haría una taquilla muy potente, aunque muy lejos, por ejemplo, de las cifras mexicanas, 13,6 millones. Entramos ya en el top 10, que abre Frozen 2, la que a día de hoy sería, vamos a decir técnicamente, la película de animación más taquillera de la historia. Luego explicaremos el porqué, este pequeño asterisco, con 1.450 millones en todo el mundo, estrenada el pasado año y que acabaría alcanzando esa espectacular cifra. Sus millones en Estados Unidos y Canadá fueron de 477,3. En otros mercados de habla hispana, por ejemplo en Argentina, su cifra final fue de 7,5 millones. En México conseguiría unos magníficos 28,8 y en España también lograría grandes cifras con 23,1 millones. 9º puesto para Furious 7, la que a día de hoy es la película de la saga de A Todo Gas, de Furious o de Rápidos y Furiosos, como prefiráis, más taquillera de la saga hasta el momento, con 1.515 millones allá por el 2015, cifras realmente aplastantes. Sus cifras en el mercado doméstico fueron, vamos a decir, correctas, sin más. 353 millones, muy lejos de las cifras de otros países. En cuanto a los mercados de habla hispana, sus cifras más interesantes, por ejemplo en Argentina, arrasó con unos magníficos 10,4 millones, casi 5. En Chile, 9,6 millones. En Colombia, cifra apabullante, 16,2 millones. En México, impresionante las cifras, 51,6 millones. Y en España, ojo, tampoco se quedó atrás, 14,8. El 8º puesto es para una película que hizo época y cambió los cánones del cine en cuanto a superhéroes. Los Vengadores, que allá por el 2012 lograron mirarle a los ojos a Titanic o Avatar, con 1.518,8 millones. Hoy parecen pocos a lo mejor, pero en ese momento fueron un auténtico bombazo. Las cifras en el mercado doméstico fueron de unos espectaculares 623,3 millones. En los mercados latinos más importantes, también cifras apabullantes. Por ejemplo, destacar los magníficos 17,3 millones de Argentina, los 9,2 de Chile, los 7,1 de Colombia o, atención, a los 61,7 millones de México, cifras impresionantes. En España, donde las películas de superhéroes no tienen tanto arraigo en el público para los cines, aún así conseguirían unos magníficos 20,2 millones. El 7º puesto a día de hoy es para la película que hemos dicho antes que podría considerarse de animación, pero que no lo sería realmente, más o menos, como es El Rey León, el live action de Disney, que el año pasado consiguió una asombrosa cifra, aunque también hay que decirlo esperada, de 1.657,9 millones en todo el mundo, siendo así uno de los mayores éxitos del pasado año. 543,6 fueron las cifras del mercado doméstico, es decir, Estados Unidos y Canadá.
En cuanto a otros mercados latinos importantes, las cifras de Argentina 15,2 millones, los apabullantes 12,1 de Chile, Colombia también muy parecido 12,8, en México arrasó con 51,8 millones y en España no se quedó atrás, impresionantes las cifras, 41 millones y medio de dólares. Nos acercamos a la parte clave, sexto puesto para Jurassic World, el regreso de los dinosaurios por todo lo alto, en 2015 con unos apabullantes 1.670,4 millones en todo el mundo. Espectaculares cifras también en Estados Unidos y Canadá con 652,2 millones. Los dinosaurios también fueron muy bien acogidos en los mercados latinos, por ejemplo, en Argentina destacar los 15,4 millones, en Chile 6.077.000, los prácticamente 6 millones exactos de Colombia, los magníficos 42,1 millones de México y en España no se quedó atrás 24,9 en el territorio nacional. Y ahora sí, lo que todos esperamos, el top 5 que abre Vengadores Infinity War, una de las películas que más ha marcado a la generación actual y que en el 2018 conseguiría la apabullante cifra de 2.048 millones, es decir, solo hay 5 películas a día de hoy que hayan superado la barrera de los 2.000 millones. Infinity War también arrasaría de una forma espectacular en Estados Unidos y Canadá con una cifra de nada menos que 678,8 millones. En los mercados latinoamericanos, ojo a los millones de Argentina, 8 millones prácticamente exactos. En Bolivia 3,1 millones, en Chile 14,6, cifra parecida en Colombia 13,2, en México atención a los 60 millones casi exactos. Y en España el fenómeno Vengadores también dejó su huella, aunque como decimos, no de una forma tan apabullante, 24,8 millones. El cuarto puesto es para Star Wars en su episodio 7, es decir, el ascenso de Skywalker, que consiguió una cifra apabullante de 2.068,2 millones. Por supuesto, cifra tremenda en Estados Unidos, que a día de hoy sigue siendo el récord en ese país, con 936,6 millones. En los mercados latinoamericanos, donde Star Wars no tiene tanto tirón, aunque consiguió buenas cifras, no fueron para tanto. Por ejemplo, Argentina se quedó en el 1,9 millones. Bolivia una cifra muy parecida, 1,8. En Chile 8,4 millones. En Colombia 9,1. En Ecuador 3,2. En México muy buenas cifras, aunque lejos de lo que hemos visto hace un momento con otros títulos, 27,6. En Perú 6,1 millones. Y en España, una vez más, Star Wars triunfó de verdad, 35,9 millones de dólares. El top 3, el bronce, a día de hoy lo tiene Titanic, la película de James Cameron, que fue el número 1 de la taquilla mundial durante bastantes años. En el 97 conseguiría la astronómica cifra de 2.195,1 millones, si bien es cierto que los posteriores reestrenos han añadido cifras a esos millones. Las cifras en Estados Unidos y Canadá también fueron apabullantes, consiguiendo unos magníficos 659,3 millones. En cuanto a las cifras en el mercado de habla hispana, por ejemplo en Argentina, 23,2. En Bolivia 1,1 millones. En Chile consiguió 6,1 millones. En Colombia consiguió 5,3. En Ecuador superó por poco el 1.200.000. En México muy buenas cifras también, con 27.033.000 dólares. En Perú 2,6 y atención a la cifra en España, donde también hizo historia, 44,1 millones. La plata, la gran vencedora hasta hace muy poquito tiempo, Avatar, otra película de James Cameron. Veremos qué ocurre con la segunda entrega el día que llegue, si es que algún día llega, que en el 2009 consiguió superarse a sí mismo con unos increíbles 2.790,4 millones en todo el mundo. Aquí también hay que incluir reestrenos posteriores y con unas cifras en el mercado de Estados Unidos y Canadá de 760,5. En cuanto a las cifras en los países de habla hispana, en Argentina también muy buenas cifras, por supuesto, 13,7 millones. En Bolivia 1,4. En Chile 10,8. En Colombia triunfó de lo lindo, 13,1. En Ecuador también muy buenas cifras para el tamaño del país, 2,6 millones. En México también arrasó, 43,7. En Perú unos impresionantes 5,2 millones. Y atención a las cifras de España, donde sigue reinando con unos ahora mismo parece inalcanzables 107,3 millones. A ver qué película es capaz de alcanzar esas cifras algún día.
Pero en el número 1 mundial, a día de hoy, de momento, a menos cuánto tiempo aguanta, Vengadores Endgame, que estos días además está reestrenando en algún país, que en el pasado año conseguiría, tras muchísimo revuelo de expectación, la astronómica cifra de 2.797,8 millones, es decir, 7,4 más que Avatar. Sus cifras en Estados Unidos y Canadá fueron de unos impresionantes 858,3, eso sí, por detrás de Star Wars. Y en cuanto a las cifras de los países de habla hispana, destacar, como no, los magníficos 13,4, casi 5 de Argentina, los 3,6 de Bolivia, en Chile dejó huella 18,8 millones, también en Colombia con sus increíbles 17,6. Por ahora en México también la película más taquillera de la historia, 77,5. Y en España, como hemos dicho antes, no hay tanto revuelo con las películas de superhéroes, aún así, magníficas cifras con 32,6 millones. Veremos cuánto tiempo dura Endgame en lo más alto. Ahora mismo con el panorama actual se antoja que va a ser bastante tiempo lo que dure en esas cifras, pero veremos cuál es la película que logra superarla. Parece difícil, quizá lo logra la nueva entrega de Avatar el día que llegue, quizá alguna de Star Wars, quizá otra gran película en el futuro de cómics. Lo iremos viendo y por supuesto lo iremos contando en este canal, donde ya sabéis la taquilla tiene mucho protagonismo. Y ya sabéis, encantado de saber cualquier opinión, dejar mensajes sobre las películas que habéis visto o las que para vuestro gusto sobran o deberían estar. Y por supuesto, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.